Estamos en esta segunda sesión en comprensión de los tiempos bajo el tema La Iglesia y la tendencia comercial global, desafíos y oportunidades, en esta ocasión con la profesora y pastora María Inés Garzón. Entonces, estamos listos para este tema. Tenemos al pastor Arturo como moderador de las preguntas y discusiones al final de la presentación. Estos temas, ayer por lo menos se trató un tema que muy poco se pone sobre la mesa, fue fantástico y hoy estamos abordando otro tema y mañana otro, así que esto es una bendición poder reflexionar acerca de estos temas de actualidad. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y tenemos también al pastor Humberto Paz con nosotros. Por favor, nos diriges en una oración para este tiempo juntos en esta noche. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de aprender y de escuchar las diferentes situaciones que enfrentamos en el mundo y como iglesia nos vemos, ah, encaramos todas estas cosas. Anoche fue un tiempo muy alentador y también de mucha información, pero no solamente información, sino de lo que la iglesia puede hacer para combatir lo que la cultura está tratando de imponer sobre la iglesia. En esta noche pedimos que la unción de tu Espíritu sobre la hermana María Inés sea sobre ella, Señor, y que al hablar hable tu palabra, las Mm. palabras que tú le has dado, lo que ella escuche de ti, que es lo que ella hable en esta noche. Y danos un corazón abierto para escuchar también, para meditar y, y para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Mm. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, los que están participando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que adelante, María Inés. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Pastor Pablo, Pastor Humberto. Bueno, vamos a comenzar hoy y retomando el tema de ayer. Una de las cosas claves del tema de ayer fue el contexto cultural, cómo el posmodernismo deconstruyó, quitó, demolió, fragmentó las verdades, sacó a Dios del Estado realmente, porque el Estado y la iglesia se movían juntas con los valores cristianos. Eso cambió, como la tolerancia, ¿no? Y aceptar, el respetar a todo el mundo. La tolerancia está bien, la Biblia habla de la tolerancia, el respeto está bien, la Biblia habla del respeto, pero cuando se habla de tolerancia y se ha hablado de todo este respeto, se habla realmente de que los cristianos tenemos que aceptar, aplaudir y celebrar todo lo demás. Pero no hay tolerancia ni respeto hacia nosotros, o sea, es una vía, es de nosotros hacia ellos. Entonces, también hablamos un poquito del tema de la autoestima, cómo ha influido en los ochentas a llegar a una generación más amadora de sí mismo. Bueno, Timoteo también nos habla de que en los últimos tiempos serán amadores de sí mismos, ¿no? Y ayer estuvimos hablando del narcisismo, cómo las cosas a nivel de gobierno, como la cultura, como los medios, como las películas, como hay ciertas frases claves que nos van bombardeando y van cambiando nuestra manera de pensar, cambian nuestra cosmovisión, que es cómo vemos la vida, nuestras creencias, van cambiando porque hay muchas palabras y hay muchos discursos que suenan muy bonitos y usan palabras muy claves, muy nuestras. Entonces nosotros no nos asustamos con esas palabras, sino más bien decimos, tienen razón, el discurso suena bien, pero el discurso tiene otro propósito y el propósito es cancelar los valores cristianos, los valores bíblicos, cancelar a Dios en nuestras vidas. Y por eso también se ve una cultura, hablamos de una cultura narcisista donde el centro y en el trono está el hombre, donde el hombre crea sus propios valores. Y realmente es un punto muy fuerte en la cultura, pero también es fuerte todo lo que pasa en la cultura afecta en la iglesia. Por eso esto tiene que ver con retos y desafíos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué oportunidades tenemos nosotros?
No se trata de criticar y no hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Finalmente todo esto tiene que caer en algo. Y eso, ¿qué respuesta individual y qué respuesta colectiva vamos a dar a lo que vamos aprendiendo? Hoy el énfasis va a ser en el consumismo. Y ese es un tema que me parece muy interesante porque digamos que de pronto no lo hablamos tanto, pero estamos tan expuestos. Entonces, vamos a introducir este tema. Se ha observado que muchos miembros de la iglesia han sido condicionados a ser consumidores exigentes, exigentes. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ir desarrollando. Lo que ha provocado un conflicto entre los valores del éxito extremo, y a qué nos referimos con éxito extremo, tiene que ver con ese éxito donde significa poder, dinero, identidad, en las cosas externas, en los logros que tenemos, y la verdadera formación que tiene que ver con un cambio, una transformación profunda del interior. Son dos polos lo que estamos hablando, el conflicto entre los valores del éxito extremo y la verdadera formación espiritual. En los servicios se ha comunicado un evangelio en el que aceptar a Jesús es necesario, pero ser su aprendiz, o sea, ser su discípulo es opcional. Entonces, a veces los números y las estadísticas, yo siempre pensé, porque cuando cuentan y en las iglesias hay que hacer informes de cuántos levantaron la mano y recibieron al Señor. Y uno sabía, yo sabía que mis amigos, que a veces yo levantaba la mano 3 veces, 3 domingos, 5 domingos, pero esos cuentan en las estadísticas. Yo siempre pensé, y no lo puedo comprobar, pero siempre pensé, ¿será que hay más salvaciones que gente? Porque a la hora de la hora, mucha gente levanta la mano, recibe al Señor 5 veces, pero cada domingo cuenta un salvo más. Y eso realmente no significa ni siquiera un salvo más. Pero la realidad es que hemos llegado a una cultura donde solo se ha presentado más que todo la salvación, pero no el señorío de Cristo y la sumisión del discípulo. Eso es muy difícil. En mi tiempo sí se hablaba de ceder derechos. En mi tiempo se hablaba de un evangelio que un discípulo sí sufría, no exigía sus derechos. En este tiempo es más los derechos míos, ¿no? El Evangelio invita, y es la realidad, a un estilo de vida que prepara a los creyentes para la eternidad. No solo se trata de pecado y salvación, problema y solución. Consiste en el caminar diario de la santificación. Me gustan mucho los libros El costo del discipulado de Bonhoeffer, y él denuncia lo que él llama la gracia barata, es decir, una fe que no exige sacrificio ni transformación personal, sino que simplemente acepta la salvación sin ningún compromiso. Y él describe esto como la gracia barata. Él también describe el discipulado como un llamado a la cruz. Esto significa que el discípulo de Cristo debe estar dispuesto a tomar la cruz. Lucas 9:23 dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso es parte del discipulado. Y dice, abandonando los valores del mundo y aceptando el sufrimiento y el sacrificio que implica vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Y estas palabras, sufrimiento y sacrificio, es parte de un discipulado. Filipenses habla bien claro que la salvación también viene con el sufrimiento. Entonces, el discipulado no es fácil ni es cómodo, requiere sacrificio y fidelidad, y es este sacrificio el que define la verdadera vida cristiana. Cuando nosotros vemos en este tema de la deconstrucción, del posmodernismo, de todo lo que habla el relativismo, donde el hombre empieza a ser Dios, su propio Dios, donde el hombre crea sus propios valores, realmente se empieza a adaptar un evangelio basado en el hombre, en la necesidad del hombre, cómo Dios me puede empoderar, cómo Dios ¿qué me puede dar Dios a mí? ¿Qué más me puede dar Dios a mí? Pero no es un evangelio que le puedo dar yo a Dios. Entonces, y esto tiene que ver realmente con el consumismo que vamos a seguir. Ahora, todo esto es del discipulado, pero en una cultura donde reina el yo, se da
auge al consumismo y materialismo. Se pone énfasis en la acumulación de bienes materiales, el consumo y la posesión de objetos como medios para alcanzar la felicidad y el bienestar. Y realmente una de las cosas que se ha pasado aquí en Estados Unidos es que a la gente se le juzga por lo que tiene y me imagino que en Latinoamérica también. Depende cómo lo que tengas, así te tratan. Y en un sentido, queramos o no queramos, a veces eso pasa y a veces tratamos de entrar en esa cultura para poder reflejar lo que se requiere de nosotros para ser aceptados también. La sociedad de consumo se define por el consumismo de bienes de uso como fin en sí mismo y elemento característico de las relaciones sociales. Lo que estaba diciendo es el elemento que nos caracteriza para relacionarnos de acuerdo a lo que tenemos. La mercadotecnia y la publicidad han contribuido a la creación de una cultura centrada en la posesión de las cosas, incluso innecesarias, especialmente aquí en Estados Unidos están los garajes llenos de cosas, porque la gente compra, compra, compra y después bota, bota, bota. Una de las cosas que nosotros decidimos cuando vinimos a Estados Unidos fue, no vamos a caer en eso. O sea, hasta el día de hoy no tenemos carro nuevo. No es que tener carro nuevo sea malo, pero si no tenemos el dinero para comprar un carro nuevo, pues no vamos a comprar un carro nuevo. Entonces siempre hemos comprado un carrito de segunda en buen estado y nos hemos podido manejar por tantos años de esa forma, pero apenas vimos, para mí fue un choque ver el consumismo tan fuerte que dije, hay cosas que dije no desde entrada. Otra cosa que dije, no voy a estar comiendo en la calle ni dándole comida a mi familia de la calle. Yo voy a cocinar, yo voy a amar a mi familia cocinando para ellos. Y eso lo he hecho hasta el día de hoy. Otra cosa que realmente decidí, dije, no voy a cambiar muebles y voy a cambiar todo porque aquí se cambia rápido, todo se renueva todo el tiempo y constantemente y de acuerdo a la moda. Y yo dije, no, no voy a hacer eso tampoco. Mis muebles viejos los voy a tener hasta que el Señor me regale nuevos, pero yo no voy a caer en eso. O sea, fueron decisiones desde el principio cuando entras y ves ciertas cosas, dicen, no, no voy a caer en eso. Yo voy a vivir como el Señor me ha puesto a vivir. Yo no puedo vivir bajo la presión de esa cultura, porque sí, en un sentido sí hay una presión. El sistema estadounidense de mercadotecnia ha sido criticado por sus efectos en esta sociedad de consumo, donde las personas son juzgadas por sus posesiones en lugar de su ser. En Estados Unidos, la cultura consumista impacta a las personas desde temprana edad. Estábamos hablando con el pastor Arturo al principio. Sí, es que no vas a un centro comercial o los niños ven la publicidad y yo estudié publicidad y una de las cosas que a veces el público objetivo, el target son los niños, porque, por ejemplo, la mamá le muestra el amor a su hijo o a su hija cuando le regala algo. Entonces, ay, termina mi mamá me ama, ¿sí? Cosas así. Entonces, todos los niños que ven esos, y si la mamá no les compra eso, es que tú no me amas. ¿Sí? Entonces, viene esa publicidad, esa presión que tengo que tener eso para ser amado. No, no necesito ser amado. Entonces, ¿cómo es que realmente nosotros manejamos todo este bombardeo en una sociedad de consumo y podemos decirle no a ciertas cosas cuando la palabra de Dios nos llama realmente a vivir en el camino angosto, en el camino donde decimos no, en el camino donde realmente nos negamos? El consumismo se percibe como una poderosa fuerza que moldea los deseos personales y la identidad. La forma de vida se ve influenciada por la cultura consumista alrededor, lo que puede resultar en priorizar posesiones materiales y gratificación instantánea por encima de las metas más profundas y significativas. Y ese es un peligro. Una de las cosas y no tiene que ver con cosas materiales, que a mí me preocupa, que yo veo mucho ahorita, escucho en películas o escucho en redes o inclusive en predicaciones, a veces es la gratificación, esa cosa de que tú puedes lograr lo que tú quieras ser. Y yo digo, pero eso, ¿dónde está Dios en la pintura? Y esas son preguntas. ¿Yo puedo lograr todo lo que yo quiera hacer? ¿Realmente eso dice Dios de mí?
o yo voy a llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Sigue tu corazón, te mereces todo. Escucha tu corazón. ¿Hay algún problema? Escucha tu corazón. Vas a encontrar la respuesta en tu corazón. Y es todo centrado en el ego, en el yo, en la gratificación, en el empoderamiento, sea cosas materiales o cosas en la vida que podemos lograr y qué es lo que realmente tiene Dios para mi vida. Proverbios 3, 5 a 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y me gusta, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y ese es el temor de Jehová que nos pone límites para romper esa hambre insaciable de llegar a ser y tener todo lo que nuestra alma nos dice, pero Dios no está ahí. Y no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios no quiera lo mejor para nosotros, pero ¿qué es lo mejor de Dios para nosotros? Dios quiere mi corazón, Dios quiere mi carácter que se ha transformado. Eso es lo mejor finalmente. La dinámica que mantiene este sistema funcionando con máxima eficiencia es un ejército de consumidores exigentes que premian a las mejores empresas y castigan a aquellas que tienen un mal desempeño. Y me gustó este libro de Carlson. Él escribió un libro que se llama La renovación de la iglesia. Dice, es un darwinismo económico, la supervivencia del más apto. Y cuando hablamos de castigar, es que, mejor dicho, que a dónde voy a meter mi dinero, qué castigo, eso también se traspasa a la iglesia. ¿Qué me ofrece esta iglesia que no me ofrece aquella iglesia? Entonces empezamos a castigar. ¿Qué más me dan? Una de las cosas y en las estadísticas es que en las iglesias a veces los padres se quedan en una iglesia o cambian de iglesia porque los hijos les gusta tal iglesia. Y si los hijos, entonces a veces las iglesias compiten en hacer cosas para los niños porque a través de los niños van a ganar a los padres. Pero no se está hablando aquí, estamos hablando de una competencia, mas no estamos hablando de un discipulado. En la sociedad de consumo, yo coloqué esta foto porque me gusta mucho. Es una relación perfecta y simbiótica entre los proveedores y bienes de servicios y el consumidor. Aquí vemos una simbiosis perfecta, las aves paradas ahí en el venado. ¿Por qué? Porque al venado le conviene mucho. El venado no salta por las aves ahí porque se le comen las garrapatas, porque le ayudan. Es una simbiosis. Y conviven juntas. Y a veces nosotros tenemos una relación perfecta entre proveedor, bienes de servicios y el consumidor. Los consumidores exigen, las empresas satisfacen esas demandas y todos ganan. Pasemos esto a la iglesia. Cuando nosotros como ovejas nos volvemos los consumidores de los servicios cristianos, nosotros exigimos servicios. Ojalá exigiéramos discipulado, pero a veces exigimos ciertas formas, que los asientos, que la luz, que por qué pastor no tenemos esto, pastor cambia eso. Y son exigencias de consumismo, no son exigencias de discipulado. Bueno fuera que todos fuéramos exigentes de discipulado, donde quisiéramos sacrificar nuestras vidas, pero normalmente eso no es exactamente lo que pasa. Y el problema cuando las empresas satisfacen esas demandas y todos ganan, a veces es la iglesia tratando de satisfacer esas demandas. Por lo tanto, en una cultura consumista se nota la esclavitud del sistema creando dependientes de las ofertas. De esta manera, el creyente escoge la iglesia para congregarse con base en esas ofertas que me ofrece, en lugar de escoger un lugar no solo para adorar, sino para ser discípulos y discipular a otros. Finalmente, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Dios espera que como discípulos seamos transformados cada día y por el otro lado, como discípulos siendo transformados, nosotros somos responsables de hacer otros discípulos que son transformados. Y el problema es que mucho se queda en que, ¿qué recibo yo? Pero yo no quiero dar, yo no quiero discipular, yo no quiero entregarme a otros. Y ahí un verdadero discípulo tiene que hacer discípulos.
Si un verdadero discípulo que está siendo transformado, si no está siendo discípulo, no está cumpliendo la gran comisión, que de hecho la gran comisión no es para los pastores, es para todo creyente. A veces pensamos que la gran comisión me la tiene que dictar el pastor a mí. No, 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 no es el pastor que le tiene que decir, Dios ya le dijo. Y esa gran comisión es para todos. Les quiero contar una historia. Me gusta Charles Swindoll. Él fue uno de los primeros en abordar este tema. Y él cuenta una historia y él dice, la cultura consumista ha logrado infiltrarse en la iglesia al igual que cualquier otra tendencia cultural que se ve resistir. Ilustra esta realidad de la iglesia consumista con la historia de una familia que regresó del templo criticando diversos aspectos del servicio dominical. Cada miembro de la familia se quejó de algo. El padre del sermón aburrido, la madre del volumen del organista, la hermana de la nota desafinada del solista y la abuela de la dificultad para escuchar desde la parte trasera. Entonces el joven Willy, el muchacho, dice, incluso se quejó de una mujer con un sombrero grande delante de él, pero luego admitió que por 5 centavos había sido un buen espectáculo. Interesante. Cuando yo empecé a hacer este estudio, empecé a verme pintada yo misma en algunas cosas. Yo dije, no, yo parezco aquí una consumista. También hablando con mis hijas, por ejemplo, a veces buscando iglesia, cuando nosotros cerramos la nuestra. Yo me acuerdo cuando yo les dije, bueno, ¿qué están buscando? ¿Están buscando entretención o están buscando que ustedes van a ir a una iglesia a dar, a apoyar, a servir, a ser parte activa? Y ese es el punto. ¿Yo para qué? ¿Cómo es que busco una iglesia? ¿Para qué? Para ver qué me ofrece o yo qué puedo ofrecer. Ahora, de hecho, la iglesia que nosotros estamos tiene unos faltantes que no nos gusta, pero sabe que nosotros estamos llenando parte de esos faltantes. Y el pastor está contento también. Él no está en oposición a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque realmente cada uno en lo que tiene y puede dar pues que lo dé y entonces así es que construimos el reino de Dios. Entonces, esta historia ejemplifica cómo algunos miembros de la familia de la iglesia actúan como consumidores, quejándose y tratando al servicio religioso como si fueran clientes insatisfechos. Este comportamiento se conoce como consumismo en la iglesia, donde la iglesia intenta mantener felices a los consumidores ofreciendo servicios y los fieles reflejando una mentalidad consumista con sus exigencias y sus quejas. En este contexto, la terrible verdad es que el consumismo funciona de manera muy similar en la iglesia porque se presenta a Jesús como un producto más, convirtiéndolo en otra mercancía disponible para satisfacer los deseos en lugar del enfoque en el verdadero mensaje del Evangelio. Y qué tremendo cuando hay pastores que no predican ciertas cosas por temor a que se les vaya la gente, porque está satisfaciendo deseos de la gente, pero no está satisfaciendo la gran comisión y el llamado de Dios a su vida. El problema es que la iglesia en Estados Unidos en su mayor parte ha abrazado este insidioso, así hablan los autores, este insidioso monstruo del consumismo de la manera más pragmática y lo ha utilizado como base principal para el crecimiento de la iglesia. Y a veces cuando crece la iglesia estamos pensando que estamos haciendo la gran comisión, pero la gran comisión es hacer discípulos que hagan y guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. No es realmente hacer números, tener gente feliz y ofreciéndole los servicios que ellos demandan. Cuando se intenta atraer a las personas insinuando que una iglesia ofrece algo mejor que la otra iglesia, que es la competencia, se crea una complicidad en todo el triste desastre del cristianismo de consumo. La sociedad ha sido entrenada para producir y tener éxito y la iglesia ha aprendido bien la lección. Cuando se lleva este deseo de productividad y éxito a una cultura nutrida por las fuerzas del consumismo y pragmatismo, se construirán iglesias en torno a suministrar bienes religiosos y competir con otras iglesias por la lealtad del público religioso consumidor. En lugar de una marca particular de café o línea de ropa,
se venden los diversos programas juveniles, estilos de adoración y habilidades de predicación. Los cristianos han sido entrenados para ser consumidores exigentes, mas no discípulos. Una vez creado el monstruo, nunca deja de exigir ser alimentado. Los consumidores exigen bienes o se llevarán su negocio a otro lugar. Aunque esta es la fuerza creativa detrás del capitalismo, tiene poco que ver con seguir a Cristo. Entonces, aquí es más o menos un panorama general de cómo el consumismo, la empresa y cómo la iglesia en nosotros. Swindoll, él argumenta que el consumismo ha infiltrado la iglesia, desviando su enfoque de la formación espiritual y la comunidad hacia las preferencias personales y la satisfacción individual. Las iglesias ahora se parecen más a empresas donde el éxito se mide por la asistencia y los recursos financieros, lo que minimiza el verdadero propósito de la iglesia, la transformación espiritual. Las iglesias, en lugar de desafiar a sus miembros a crecer en su fe, se han convertido en lugares donde las personas buscan productos o experiencias. Históricamente, la iglesia, un lugar de formación espiritual y comunidad. Pongan atención, formación espiritual y comunidad. Ha comenzado a adoptar cada vez más un modelo influenciado por el consumo. Este cambio se refleja en la estructura de los servicios, la incorporación del entretenimiento. Carlos conoció un señor aquí en San Antonio. Él iba a una iglesia y este hombre tenía un montón de mujeres. La verdad, él decía, no, yo para qué me caso si yo tengo con tantas mujeres, yo estoy así muy contento. Pero él se llamaba a sí mismo cristiano. Yo iba a la iglesia y Carlos le pregunta, ¿tú eres cristiano? Sí, sí, me encanta. Y la verdad, me encanta la música. Mi corazón sale levantado. Pero uno dice, ¿qué tiene que ver la música? Su corazón sale levantado, pero es un pecador empedernido que se llama cristiano. ¿Dónde está ese discipulado? Y en un sentido, hay gente aquí en San Antonio que dice que van a ciertas iglesias y dice, es que es un buen entretenimiento. Qué tristeza que nos lleguen a decir, no, me gusta esa iglesia porque es un buen entretenimiento. Y la tendencia a priorizar es la satisfacción individual por encima del crecimiento espiritual. Entonces, el consumismo ha distorsionado la misión original de la iglesia, llevando a prácticas de adoración superficiales. Ayer hablamos de esas, tiene que ver con el yo, a un declive en el discipulado y a la pérdida de una fe orientada hacia la comunidad. Yo me pregunto por qué hay tanto cristiano que se llama cristiano que está defraudado de Cristo. Y yo creo que uno sí puede defraudar de Cristo cuando se le ha presentado un Cristo que no es. Cuando el Cristo que es nos llama a morir y el consumismo y toda esta sociedad de consumo nos llama a vivir, nos llama a ganar, nos llama a empoderarnos. Y en Jesús el Evangelio es a morir, es a negarnos y es a sufrir por Él. Una de las cosas que yo aprendí en mis años de juventud, aún sufriendo por Cristo, los mismos discípulos en Hechos de los Apóstoles se sentían dignos de haber sufrido por Cristo, se sentían dignos de haber sufrido por Cristo. Qué mentalidad tan diferente a la nuestra. Y en Primera de Pedro, que dice, sufrir por cuando haces bien, la presencia de Dios reposa en tu vida. ¿Quién más no quiere la presencia de Dios en su vida cuando hacemos el bien? Cuando dejamos de pelear por nuestros derechos, cuando dejamos de buscar lo nuestro y podemos sufrir y Él es el que nos consuela. La espiritualidad en muchos círculos cristianos se ha convertido en otra dimensión del consumismo cristiano. Me gusta lo que dicen estos autores de la renovación de la iglesia, Carlson y Luken. Ellos explican que el problema de que la iglesia no tenga un discipulado efectivo se debe al círculo vicioso de la cultura consumista en el que el pastor ofrece servicios buscando tener éxito propio y los asistentes o consumidores exigiendo servicios, programas para satisfacerse a sí mismos. O sea, cada uno está buscando lo suyo. Y esto puede ser consciente o inconscientemente. Y cuando estamos hablando de esto, aunque es una realidad, yo quiero aclarar
no es de todo el mundo. No son todos los pastores, no son todas las iglesias, no son todos los cristianos. Por ejemplo, otro autor, Brad Son, o Sone, Consumiendo la Iglesia, dice que este modelo crea una relación transaccional. O sea, ¿qué me das tú? ¿Qué doy yo? O sea, ¿qué me ofreces tú? ¿Qué ofrezco yo? Transaccional, en la que los miembros asisten a la iglesia con el objetivo de obtener algo, una experiencia. Ahora, mucha gente sí va detrás de la experiencia. La experiencia es importante, pero la experiencia no es lo único. O un sermón que lo levante, en lugar de involucrarse activamente en dar y en crecer espiritualmente. Otro autor, Jeffrey Martin, y él habla del consumismo cristiano, también aborda el impacto del consumismo en la iglesia, destacando cómo fomenta el individualismo y el materialismo. O sea, todo cae en una cosa que empezamos ayer, en el yo. Las iglesias consumistas priorizan la satisfacción personal por encima del compromiso comunitario. Y esta es otra palabra clave, el compromiso comunitario y el crecimiento espiritual, transformando la fe cristiana en una experiencia egocéntrica. Y la verdad, la realidad es que cuando nosotros tenemos un compromiso comunitario es donde hierro con hierro se aguza, donde nos animamos, donde nos exhortamos, donde nos presionamos un poquito para crecer. ¿Crecer en qué? En el amor y en las buenas obras. Y eso es lo que necesitamos, pero con lo del posmodernismo y la tolerancia, casi que no nos podemos decir nada. Y si tratas de decir algo, no nos quieren oír también. O a veces perdemos amistades cuando decimos algo para el bien de la otra persona. Eso también sucede. George Barna hizo un estudio y presenta datos sobre cómo las iglesias en los Estados Unidos han comenzado a atender las demandas de una cultura consumista, lo que ha llevado a una disminución del discipulado auténtico. A pesar de que la asistencia a las iglesias no ha decrecido, eso no ha decrecido, la profundidad espiritual se ha visto gravemente afectada. Las personas asisten, pero participan menos en actividades espirituales profundas como el estudio bíblico, la oración o el servicio a la comunidad. Eugene Peterson señala cómo el consumismo ha transformado las prácticas de adoración. Según Peterson, las iglesias han comenzado a reemplazar la profundidad espiritual por el entretenimiento, creando experiencias diseñadas para satisfacer el deseo de gratificación inmediata. Los servicios de adoración se enfocan más en la experiencia, como la música, luces y presentaciones, que en el encuentro transformador con Dios. Y también él dice, si somos una nación de consumidores, la forma más rápida de atraer a las personas a nuestras congregaciones es satisfacer sus deseos y necesidades, reformulando el evangelio en términos de consumo. Imagínate. Sin embargo, este enfoque va en contra del verdadero camino de Jesús, que nos lleva a una vida de sacrificio, humildad y servicio a los demás. Dallas Willard también, él cita a Bonhoeffer en su libro, llama a que la iglesia debe desafiar a los fieles a vivir una vida sacrificial y obediente a Cristo. Las iglesias ofrecen una fe cómoda y sin compromiso profundo, y él hace un llamado a retomar un discipulado auténtico donde el seguimiento de Cristo implique un verdadero sacrificio y una vida transformada. Se repiten varias palabras, pero creo que son las palabras claves. Y Brian Fitzgerald, no sé cómo se pronuncia, aboga por el regreso a la misión original de la iglesia, a ser discípulos y construir comunidad cristiana auténtica. A ser discípulos y construir comunidad cristiana auténtica. Y en un libro muy bueno que está en español, se llama Caminos Olvidados, Alan Hirsch, él resalta que la iglesia primitiva estaba profundamente orientada hacia la misión, enfocada en difundir el evangelio y discipular a los nuevos creyentes. Él lamenta que muchas iglesias modernas se han alejado de esta misión, eligiendo ofrecer una versión cómoda y accesible del cristianismo. También Donald Miller
él aboga por un regreso al trabajo espiritual más profundo. ¿Qué vamos a hacer? O volvemos a lo que tenemos que hacer, un trabajo espiritual más profundo que las iglesias estaban destinadas a hacer, centrado en el discipulado y la comunidad. Ahora, cuando yo hablo de comunidad, realmente hablo de esa comunidad donde nosotros nos unimos. Y también pienso que hay que tener cuidado cuando pensamos en la comunidad afuera, dando comida y todo. Ese es otro tema que me gusta como Bonhoeffer lo toca. Él dice que tenemos que tener cuidado de eso porque el anticristo, él sí tiene un trabajo comunitario, pero no para llevar a la gente a la cruz de Cristo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en el trabajo comunitario? Si el trabajo comunitario no nos lleva a llevar a la gente a la cruz de Cristo, estamos haciendo el trabajo del anticristo, según Bonhoeffer. Y también, a medida que las iglesias superan el consumismo, sugieren los teólogos redescubrirán su verdadero propósito como agentes de transformación espiritual. Esta palabra me parece increíble porque nosotros tenemos una clase de Corintios que hizo el pastor Arturo que se llama agentes transformadores. Y es que eso es lo que somos llamados a hacer en un mundo que necesita desesperadamente sanidad y cambio. Ahora los quiero dejar con unas preguntas. Por lo tanto, la iglesia contemporánea necesita hacerse las siguientes preguntas en cuanto a la cultura consumista en la que está inmersa. Es la cultura en la que vivimos. Acuérdense muy bien que la cultura en la que vivimos es donde sale nuestra cosmovisión, nuestras creencias. Vivimos en una cultura. Si entendemos cómo funciona esa cultura y conocemos la cultura del reino, nuestra cosmovisión va a ser una cosmovisión bíblica en contra de la cultura, que en este caso consumista. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Son preguntas para hacernos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cómo se relaciona la iglesia con una cultura impulsada por el consumismo? La forma en que se hace iglesia refuerza una teología de morir al yo. ¿Hasta qué punto se ha orientado la iglesia en torno a las necesidades de personas que tienen un interés mínimo en vivir realmente como discípulos de Cristo? O sea, estamos invirtiendo nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestro llamado en personas que no quieren cambiar. ¿Está el ministerio pastoral estructurado de manera que apoye su convicción de que la iglesia es más que los servicios dominicales? Realmente con esas preguntas es con lo que los dejo. La idea es entender, abrir los ojos, pensar y hay cosas. Ayer, el tema de ayer nos llevó también a arrepentimiento en el liderazgo. Y hoy también yo creo que en un sentido, ¿qué estamos haciendo y por qué hacemos lo que hacemos? La verdad, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, con eso los dejo y los dejo con el pastor Arturo que va a dirigir la conversación. Qué reto tan grande, Pastora Marínez, muchas gracias. Usted ha investigado muchísimo, es un tema muy, muy interesante y vamos a conversar sobre él. Y claro, cómo echarle, cómo agarrar este tema de una manera que podamos ver unas conclusiones, unas reflexiones y también un curso de acción, ¿no? Frente a este asunto. Entonces, para esta noche tenemos invitados muy especiales, jóvenes, pastores, gente con experiencia, líderes. Bueno, vamos a presentar a nuestros participantes. Primero vamos a presentar aquí, tenemos a María Paula Castor, una chica joven, parte de una iglesia, mamá, hija de pastores. Bueno, ella está acompañándonos. Buenas noches, María Paula, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muchas gracias. Es una dicha poder estar aquí con ustedes. Y bienvenida, lista para conversar sobre este tema, ¿verdad? Sé que tienes cosas que aportar acá. Entonces ya en un momento vamos a iniciar. Quiero presentarles a Juan Carlos González de Centroamérica, Guatemala, un pastor muy especial que está con nosotros. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. De verdad, encantado de poder compartir con este tiempo con ustedes. Claro que sí. Tenemos al pastor Pablo Otremba, parte del corazón de comprensión de los tiempos, un motor, uno que nos hace
nos mueve el piso cada vez que nos hace preguntas o nos da sus reflexiones. Queremos oír su voz en este tema tan de actualidad, tan inmerso, como dijo la pastora Inés, pues es un tema presente en la realidad y en la cultura, no solo de todo el mundo, sino dentro de las iglesias. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está esta noche? ¿Qué tal? ¿Cómo vio esta presentación? Fantástico. Bueno, ese es un tema muy actual y estoy listo para conversar. Eso, buenísimo. Mira, hay una cosa que dijo Inés, bueno, habló de la gracia barata de Bonhoeffer, ¿qué le puedo yo dar yo a Dios? Pero en realidad, o quiero como señalar para comenzar esto, que cuando uno, por la convicción del Espíritu Santo, porque finalmente no hay nada humano que lo lleve uno a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Alguien que le comparte a uno, hay alguien que le cuenta a uno de Jesús, hay alguien que uno puede ver que dio su vida a Jesucristo, pero la convicción personal esa de que yo soy un pecador, de que yo no tengo nada para ofrecerle a Dios, de que no hay ninguna obra que yo pueda hacer, que no hay ningún dinero que yo pueda pagar para tener perdón de pecados, para tener libertad. Bueno, eso es como la antítesis total del consumismo. Yo no puedo consumir a Jesús, yo no puedo consumir el Evangelio. Me lo tienen es que regalar, porque no hay manera. ¿Cómo ven esta confrontación entre una cultura que te dice que tú puedes conseguir todo lo que quieras si tienes tiempo, plata, dinero, perseverancia o astucia, porque algunos lo consiguen de otras maneras, y esta de que frente a la cruz, pues no tenemos nada? ¿Qué tal? Claro, hay algo muy interesante en el contexto de lo que tú estás hablando y es que originalmente el hombre fue creado para adorar a su creador, pero el pecado que nos separa de Dios hizo que el hombre cambiara su adoración al creador por la adoración a lo creado. Y con esto quiero poner un ejemplo. En una ocasión se le regala a nuestras hijas un iPad, ¿verdad? Y cuando podemos ver que a ellas les gusta el iPad, lo usan, etcétera. Pero generalmente cuando vengo de casa, ellas salen corriendo y papi, papi, papi. Y en una de esas tardes no las escuché. Y yo, mi esposa, mis hijas, ya vino su papi. ¿Y dónde estaban mis hijas? Estaban entretenidas con el regalo. Y así nos pasa muchas veces. En el tema del consumismo, cierto, han sido bendiciones que Dios nos ha dado, pero nos hemos perdido en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado, en las bendiciones de Dios, y se nos ha olvidado que el propósito real es estar cerca del dador de esas bendiciones. Wow, Juan Carlos, claro que sí. Qué ejemplo tan bueno, tan práctico para este tema. ¿Qué dices, María Paula, sobre esto? Bueno, yo estaba pensando en el tema, ese es el consumismo de cosas, ¿no? También estaba pensando en el consumismo en la iglesia, que con las diferentes programas y oportunidades que hay en las iglesias, de participar, de crecer, de aprender, son cosas buenas. Pero a veces yo veo que puede robar mucho de nuestro tiempo y nos aleja de poder cumplir la misión que el Señor tiene para nosotros. Yo, siendo hija de pastores y creciendo siempre en la iglesia, con nuestros hijos, con mi esposo, algo que nosotros no dejamos que ellos hagan, es que siempre estén en la iglesia. ¿Por qué? Son la tercera generación de creyentes y es muy cómodo estar en la iglesia, es muy chévere, hay muchas actividades, pero lo más importante para nosotros es que ellos reconozcan que la iglesia no es el edificio, que ellos son la iglesia y que todos tenemos un llamado. En el consumismo, nosotros tenemos que tener un buen balance. Yo creo que, y lo he vivido en mi vida propia, hay que guardar nuestro tiempo y saber si estamos no solo siendo consumidores de los productos que produce la iglesia, sino más bien si nos estamos haciendo dueños. Nosotros somos la iglesia y si estamos poniendo en acción lo que
Dios no manda. Algo que yo amo es la hospitalidad. Y veo Romanos 12:13, ha sido nuestro versículo, dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Y viendo el consumismo, yo nos reto a todos nosotros a, en vez de ser consumistas, ser hospitalarios, invitar a las personas nuevas en la iglesia a nuestra casa. No, no es el trabajo de los sugieres saludar a la gente nueva, es el trabajo de la iglesia. No es el trabajo del pastor discipular a la pareja nueva que tú trajiste. Es tu trabajo, es mi trabajo. No es la responsabilidad de los programas de la iglesia hacer discípulos, es mi responsabilidad. Entonces, en el consumismo, yo creo que hay falta de responsabilidad y Dios nos llama a ser responsables, a apoderarnos y ser la iglesia que Él nos llama a ser. Sí, buenísimo, María Paula. O sea, estás poniendo un paralelo entre una cultura de iglesia que hace discípulos y una cultura de iglesia que trata es como de satisfacer a personas o clientes, digamos, consumidores, clientes que atienden un lugar para recibir algún tipo de servicio. Un paralelo muy interesante y de verdad que vale la pena mantenerlo ahí porque es muy sutil esta línea. O sea, uno, digamos, este es un tema, cuando hablamos de iglesia, un tema de pastores y cuando alguien le dice que sí a Jesús, ¿a qué cultura entra una iglesia? ¿A la cultura de discipulado, a la cultura de servicio, a la cultura de hospitalidad, a la cultura de generosidad? ¿O entra la cultura de cómo me pueden satisfacer mis necesidades? Bueno, ¿qué piensas, Pastor Pablo? Wow, me gustaría escuchar un poquito a María Paula. Si no van a la iglesia como iglesia no consumista, entonces, ¿qué hacen? Porque hay una cosa que muchos no van a la iglesia y entonces se clavan ahí frente al Facebook y hacen clic para ver un culto o lo que sea, o simplemente se quedan en la cama. Entonces, pero ahí termina la iglesia. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, me toca aclarar. Los domingos, eso es 100%, aunque estemos en vacaciones y no sea nuestra iglesia, aunque no les guste la iglesia X, sí vamos a la iglesia. Entonces hay que aclarar eso. Eso Ok. sí es fijo. Lo que yo Asisten, digo asisten a un es, lugar. sí, 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 no, eso fijo. Lo que digo es que he escuchado esto varias veces. Quiero que mis hijos amen a la iglesia y por eso quiero que estén en la iglesia todo el tiempo. Esa frase no la creo yo. Yo creo que la iglesia hay que participar. Mis hijos sirven, nosotros servimos, estamos ahí todos los domingos, en la tarde, en la noche, todo el tiempo. Pero algo que le estamos tratando de enseñar a nuestros hijos es que, y esto es en parte yo, como crecí, me encanta servir, ese es mi don. Em, yo siempre quería ser, o sea, si alguien necesitaba ayuda en la iglesia, yo estaba ahí. Y en los últimos 5 años he podido como desprender y aprender cuál es mi identidad aparte de servir en la iglesia y cómo puedo ser usada por Dios afuera de las cuatro paredes y usar mis dones. Y algo que estamos tratando de hacer con nuestros hijos es conectarnos con nuestros vecinos, ¿no? La palabra habla había un versículo en Lucas que habla de alguien tiene un baquete, invita a todos los amigos y dice, ¿y de qué sirve eso si te van a volver a invitar? Esto es súper parafraseado, pero más bien invita a los que no tienen hogar, no tienen que comer, los pobres. Y ese es el punto que en el consumismo la iglesia es chévere, hay muchos eventos, el grupo de jóvenes es chévere, que ellos entiendan que no son indispensables. Entonces, ese es como toda la Sí, figura no, mental. no, y obviamente, claro, cuando las personas llegan al lugar donde se reúne la comunidad, llevan expectativas. Tu expectativa es, no, aquí todos construimos, todos participamos, todos hacemos de este lugar un lugar donde nos servimos. Porque, pero
actitud consumista es no, ¿quién me va a suplir hoy mis necesidades? ¿Qué va a hacer el pastor por mí? ¿Por qué no están ahí los de la escuela dominical cuidando a mis hijos? ¿Por qué no nadie me recibió en la entrada? Y en cambio decir, no, ven, si no hay nadie, yo voy a recibir a todos. Sí, es la expectativa del creyente cuando va a la comunidad realmente refleja, y es lo que creo entender de ti, María Paula, su expectativa refleja si está en una cultura de hacer discípulos o está en una cultura de consumistas, clientes que esperan satisfacción de que otros le den a él. Y es interesante, mira, puede ser que la iglesia en conjunto sea una iglesia que de verdad está bien enfocada, pero ¿cómo podemos hacer que cada uno tenga una expectativa también correcta? Creo que hay mucha oración y mucho modelar y paciencia, porque pues la gente sale del centro comercial y va a la iglesia y piensa que es lo mismo. Entonces, mientras Dios como que transforma su vida, hay que tener esa paciencia, creo yo, en un sentido. Juan Carlos, tú que eres pastor, ¿cómo ves esto de las diferencias entre una iglesia que de verdad hace discipulado o una que pretende como atender clientes? Súper interesante. Gracias, María Paula, por ese punto también. Y aquí hay algo que podemos comparar con el consumismo a nivel general, y es que el consumismo nos llama, lo que tiene es un deseo de estatus, placer y satisfacción personal. Si pensamos en esos tres deseos, muchas veces los cristianos actuales, y no dudo que toda Latinoamérica sufre eso, es que lo ha visto como un ejemplo, voy a un restaurante. Me gusta tal restaurante porque el mesero me atiende bien, ya hasta me sé su nombre y cada vez que voy me gusta lo que me sirven, pero no paso de dar una buena propina y llegar seguido. El estar comiendo en ese restaurante que me gusta no me obliga a conocer los nombres de las otras personas que están a mi lado en las mesas, porque yo llego a satisfacer mi necesidad personal, la de alimentarme con esa rica comida y de ese mesero que me atiende bien. Pero ahí está el peligro. Cuando en la iglesia tenemos esa idea, los cristianos podemos llegar a esa idea, a ese error, cuando el producto ya no llena mis expectativas. ¿Qué va a pasar cuando el mesero ya no me atienda como me atiende? ¿Qué va a pasar cuando la comida ya no esté tan calientita como me gusta? Cambio de restaurante, ¿verdad? O hablo mal del restaurante, ya no vayan a ese restaurante, porque mi corazón estaba en satisfacer mi necesidad personal, mi necesidad de placer, de satisfacción. Cuando esa necesidad ya no es suplida, ¡pum!, empiezan a cambiar las cosas, ¿cierto? Ay, aprovechando que tengo el micrófono. Hay algo acá, y es que en el consumismo, hoy día creo que ya nos pasamos del consumismo al hiperconsumismo. Si ustedes ven, nosotros compramos, digo nosotros, pero hay personas que sí sufren de eso, es que compran y compran y compran porque lo que quieren es tener y no lo usan, lo tiran, desechan, etcétera. Pero en ese hiperconsumismo existe la obsolescencia programada. O sea, hoy día, usted ya sabe que hoy creo que lanzaron un nuevo producto de la marca de manzanita, ¿cierto? No sé quién tiene esa marca, yo no lo uso, pero hoy lanzaron un nuevo producto y un amigo decía, ¿ustedes ya vino la manzanita número 14, por decirles algo? Ya me toca cambiar. Y su teléfono está bueno, y su teléfono puede usarlo todavía. Pero en esa obsolescencia programada, ¿qué pasa con la sociedad de preocuparse por tener cosas que antes nuestros abuelos, nuestros padres se preocupaban por tener cosas que duraran tanto que pudieran heredarlas? Pero ahora se considera normal y a veces hasta necesario que nada tenga que durar para siempre. Pero cambiémosle palabras. ¿Qué pasa? Que hay cristianos que dejaron de preocuparse por tener una fe que pudiera durar lo suficiente como para poder heredarla a nuestros hijos, a considerar a veces normal y necesario que la fe no tenga que durar para siempre. Con que consuma un video corto motivacional cuando me siento mal, o que cuando consuma un servicio religioso cuando quiero calmar mi conciencia,
pero no me preocupo por cultivar una fe diariamente. Estamos cada vez más lejos de una utopía moral en nuestra sociedad y en nuestras iglesias. Uy, wow, wow. ¿Qué tal, Pastor Pablo? ¿Qué piensa de ese punto? Mira, lo puso, pero caliente ahora la conversación. Sí, no, tenemos aquí unos jóvenes, pero tremendos, gracias a Dios. Aleluya. Que no me digan que los jóvenes no tienen eh, fuerza hoy día. Tenemos que apoyarlos fuertemente. No, en cuanto a este tema, yo creo que hay una cosa que nos puede pasar y yo creo que es correcto llegar y analizar dónde estamos hoy. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Dónde nos está eh, eh, sí, donde tenemos la piedra en el zapato, o cómo decirlo de otra manera. Y yo creo que lo tenemos bastante bien definido y eso nos debe preocupar. Eh, Jesús mismo cuando mandó los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, él hizo un análisis de cada una de las iglesias y decía, usted tiene y usted no tiene. Y entonces usted tiene que saber de dónde cayó y qué es lo que no tiene, pero también tenemos que saber para dónde vamos. Y yo creo que aquí también escuché eso durante esta presentación de la pastora Inés, pues hay la necesidad del discipulado. Obviamente hemos escuchado que está por un lado la cultura del consumismo y por el otro lado la cultura del discipulado. ¿Y cómo llegamos allá, no? Que esa es mi pregunta, ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo podemos también guardar a una iglesia si es que está bien para que no caiga? Porque el que está bien, mire que no caiga, dice la Biblia, ¿no? Entonces hay que siempre estar mirando cómo nos salvaguardamos, pero si no pudimos salvaguardarnos, cómo llegar a donde queremos o donde Dios nos quiere tener. Y aquí obviamente el discipulado es un tema muy importante, es un tema que debe ser discutido más que nunca en las iglesias. Deben haber caminos claros en cuanto a eso y no el discipulado solamente de cursos, sino también de lo que tiene, de lo relacional. Eso también se escuchó durante la presentación, pero hay que llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Y ser intencional en este proceso, porque si no lo hacemos, entonces nunca vamos a salir del hueco en el cual nosotros nos encontramos. También escuché otra cosa que Arturo, yo no sé si usted está de acuerdo con esto, pero obviamente la eclesiología, ¿qué es la iglesia? Estamos confundidos, yo creo, porque si sabemos qué es la iglesia y para qué está la iglesia aquí en el mundo, yo creo que ya empezamos a separar las ovejas de los cabros, o cómo se llaman eso por ahí, y entonces podemos definir esto más claramente. La otra que yo quería, pues estaba reflexionando durante la presentación y yo digo, ¿qué puede cambiarnos personalmente y qué puede cambiar la iglesia? Ahora, hay varios elementos que seguramente juegan aquí un papel y una de las cosas que a mí me parece, y también se está como en lo que presentó Inés, y es el encuentro con Jesús, ¿no? La cruz. La cruz, ¿dónde está la cruz en esto? ¿Cierto? La cruz de Cristo, cuando uno está ahí parado junto a la cruz, entendiendo que Él murió por mis pecados, el que nunca pecó, vino desde el cielo dejando todo, no tenía que venir, pero vino porque me ama tanto, ¿no es cierto? Entonces, eso cambia mi vida completamente y me enrumba hacia lo que es. Y yo creo que aquí nosotros no estamos escuchando ni predicando mucho acerca de la cruz de Cristo mismo, y eso debe cambiar. Eso es, ahora, no lo vamos a cambiar posiblemente de un día a otro a nivel de... Yo siempre fui misionero de área para Latinoamérica y todavía siempre miro esa Latinoamérica. Eso está en mi corazón y entonces veo todo y yo digo, ¿cómo vamos a cambiar todo un continente?
y yo creo que es paso por paso, un paso a la vez, dicen por ahí, ¿no es cierto? Y si yo tengo un encuentro con Cristo y comienzo a predicar acerca de la cruz, yo creo que aquí eh, Carlos Garzón, él puso algo aquí en preguntas y respuestas y me parece que es algo que vale la pena que lo revisemos. Ahí dice que o él sugiere tres cosas que serían buenas para ir de ser consumidores a discípulos de Cristo. Uno es que la iglesia predique y enseñe constantemente sobre la iglesia. Aleluya. Aquí está la eclesiología, ¿no es cierto? De la cual yo estaba ahí hablando y pensando, ¿no es cierto? Y después reforzar la idea de que la fe no es acerca de lo que recibimos, sino de cómo nos entregamos a Dios, el sometimiento a Dios y naturalmente el servicio a los demás. Y finalmente dice fomentar una identidad basada en el sacrificio, servicio y comunidad, no en la comodidad. Y yo creo que son temas muy importantes. Tiene que ver todo con el discipulado. Pero aquí el tema del discipulado obviamente juega un papel muy importante. Sí, señor, el discipulado es súper clave y estoy de acuerdo, la eclesiología tiene que volver a sus raíces bíblicas. Ahora, en la Biblia hay mucha promesa, Dios sí promete, no solo sufrir por Él, sino también promete cuidarnos, promete su espíritu, promete mucha gracia. Es muy interesante cómo llamó Jesús a los discípulos, porque no fue, vengan en pos de mí, síganme y ustedes van a ser unos que van a sufrir y pasó, pero no fue así como los llamó. ¿Cómo los llamó? ¿Recuerdan? Él dijo, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Y creo que ante un propósito y una identidad nueva, una causa mayor y más trascendente, pues la falta de comodidad, la falta el sufrimiento, la falta de tener cosas, como que de verdad se relega, pero porque hay algo más atractivo que solamente, pero si no logramos hacer brillar el llamado de Jesús, si queda oculto el llamado de Jesús, pues claro que la tendencia humana, y más en Latinoamérica, donde sufrimos, donde hay escasez, donde no conseguimos las cosas, y ahora va a la iglesia y le dicen, no, aquí hermanito va a sufrir más. Entonces, pues como que, uy, no, pero entonces, ¿cuál es el cambio que Dios ofrece? Y es que ofrece propósito, ofrece identidad, ofrece un cambio tan radical en la vida que de verdad las prioridades y la visión son totalmente alteradas. No sé qué piensan de eso, ¿qué piensas de eso, María Paula? Pues el sufrimiento en Cristo, como él dice, mi peso no es pesado, es liviano. Y el sufrimiento, yo creo que el sufrimiento en Cristo no es tan pesado como el sufrimiento del mundo. Yo creo que hay una gracia especial cuando sufrimos por Cristo, que es sufrir por nuestros pecados, sufrir por las consecuencias del pecado en el mundo. Entonces eso es muy, muy interesante. Pero sí, no creo que la gente quiere llegar a la iglesia a escuchar, oh, sufrir más. Pero esa es la realidad. Eso es el evangelio. Y yo creo que para los tiempos que vienen, tenemos que predicar el evangelio completo. Esta mañana con mis hijos estamos leyendo Primera de Juan, porque están peleando mucho. Entonces quiero llegar al capítulo 4, pero estamos en el capítulo 2 y estábamos leyendo sobre el anticristo. Entonces ahí, bueno, ¿y qué es el anticristo? Y todo eso. Y mi hijo menor dice, ay, ya no quiero hablar más de la muerte. Y nunca dije muerte. Pero él en su mente, el anticristo, ese es el final. Pero conversamos de aquello y qué significa. Y han habido muchos anticristos. Y él tiene 8 añitos. Entonces, ese es el sacrificio, es un tema que sí tenemos que hablar y tenemos que tenerlo en mente con nuestras generaciones. Algo que sí, la conexión entre el consumismo y el discipulado. Hay una autora que me encanta, su nombre es Rosaria Butterfield. Tengo su libro aquí. Está en inglés, no sé si está en español, pero se llama El Evangelio, viene con la llave de la casa. He leído, tiene 3 libros, pero ella fue lesbiana y ella se convirtió
porque estaba escribiendo un papel. Ella era profesora en Syracuse University en Nueva York. Y ella llegó a conocer a Cristo por una pareja que le escribió una carta, porque ella escribía unas columnas en el periódico, y respondieron y comenzaron a tener una relación discutiendo sobre qué es ser cristianos. Y esta familia, esta pareja, la invitó a la casa. Y ahí en la casa ellos tenían su rutina, comían, invitaban a otras personas, discutían sobre la palabra, cantaban salmos, son presbiterianos y solo cantan salmos. Y ella fue ahí dos años, estaba ahí haciendo como, tratando de aprender qué era todo esto del cristianismo, como una lesbiana, feminista, súper fuerte. Y a los 2 años ella llegó a darse cuenta que el Cristo era real. Y entonces que la palabra de Dios y todo lo que la palabra de Dios decía era verdad. Y me encanta su libro porque ella llama a la iglesia a darle prioridad a la hospitalidad. Ella conoció a Cristo por la hospitalidad, porque alguien la invitó, alguien leyó la palabra y no se saltaba las partes difíciles, lo hablaban, lo explicaban. Y ella no era creyente, ella llegó a conocer a Dios, se casó, es esposa de un pastor, y con el esposo ellos tienen un ministerio grande de hospitalidad. Y es un libro que, wow, lo reta a uno. Lo que ellos hacen es increíble, pero sí nos ha llamado a mi esposa y a mí la atención del poder de ser hospitalarios. La iglesia tiene su propósito, o sea, las cuatro paredes, pero como iglesia, una de las formas de no ser consumistas es de tomar ownership, de tomar posesión, de ser dueños del llamado que Dios nos ha dado a nosotros como individuos. Y yo creo que ahí sí, sí estoy molesto con la iglesia porque no siento que me están proveyendo lo que yo deseo, que el pastor no está predicando algo nuevo, que ya he escuchado todo eso porque ya he estado en la iglesia 25 años, o porque las letras de la música están mal. Si esas cosas me molestan, es como una señal de que estás funcionando en el consumismo. Y yo he aprendido en mi vida que para no vivir en ese espíritu de consumismo y juicio, yo tengo que, en vez de juzgar lo que no me gusta en la iglesia, yo tengo que hacer algo, usar mis dones para poder traerle vida a la iglesia. Hay cosas en mi iglesia que no me gustan el día de hoy, pero yo puedo traer lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios me ha dado, y no tiene que ser un programa. Es invitar a alguien nuevo a mi casa que no tiene familia, crear nuevas relaciones, hablar de Cristo, y yo creo que eso transforma la cultura primero en mí y en otros porque se multiplica para cambiar una cultura de consumismo. Por supuesto, ¿cómo van a saber si no abrimos, si no modelamos la sencillez, la generosidad, la hospitalidad? Pues obvio, el mundo pensará que los cristianos somos igualitos a la gente que vive en este mundo sin Cristo. ¿Dónde está la diferencia? Y obviamente el evangelismo no tradicional de yo te hablo, pero vivo quién sabe cómo. No, es modelando realmente los principios de Cristo. Gracias por ese aporte, María Paula. Y pusiste un tema ahí. Si yo voy a la comunidad y ahora me están molestando estas cosas, quizás no es el problema la comunidad, quizás es que mi actitud y mi mentalidad está cambiando a volverme consumista. ¿Qué otras señales podrían indicarme? Y a nuestros hermanos aquí en la asistencia, ¿qué otras señales podrían indicarme que mi mentalidad debería ser ajustada y no solamente como volverme o quedarme un consumista? ¿Qué piensas, Pastor Pablo o Juan Carlos, sobre qué señales Sí, me... yo creo que estás tocando un punto muy importante, ¿no? Queremos ver cambios, pero nosotros no queremos cambiar. Y ahí es donde debemos comenzar. Eso es lo que decía yo, que si queremos cambiar todo una nación o una iglesia o una región entera, tenemos que comenzar con pasos pequeños y el primero lo tengo que dar yo. Eso es definitivamente el punto donde uno aporta, porque yo digo, a veces uno puede convocar, por ejemplo, reuniones de oración y solo vengo yo.
Entonces, pero puedo hacerlo. Yo no tengo que esperar una hora hasta que venga el último o que finalmente decidió venir y entonces empezar una reunión de oración. Yo puedo comenzarlo, yo puedo hacerlo, yo puedo saludar a la persona, yo puedo ir y dar una palabra de aliento, yo puedo permitir que alguien me ayude a crecer en una área, yo puedo ayudarle a otro a crecer en el área. Entonces yo creo que ahí comienza una dinámica que puede infectar a otros de una manera positiva y vamos a ver unos cambios. Y claro, a nivel de iglesia, yo digo siempre, el pastor es el que está ahí. Y recordemos que en Apocalipsis las cartas iban primero que todo al pastor. Y entonces, y nos guste o no nos guste, pero él tiene que comenzar a modelar ese avivamiento y si podemos generarlo nosotros, aleluya. Carlos, Juan Carlos. Sí, a veces podemos ser la clave o el clavo, pero hay algo también que quería mencionar. Oye, Eh, ese hombre tiene hoy unos apuntes, pero muy interesantes. aprendí del mejor, de Pablo Tremba. Hay un libro que se escribió en el siglo XVII de John Bunyan, creo que bueno, así es como lo leo, ¿verdad? John Bunyan. Y es el progreso del peregrino. Ese libro es fascinante, pero muy poco común hoy día. Yo se lo compré a mi hija en versión para niños. Si lo leemos, podría ser todo lo contrario al consumismo, porque este libro nos lleva a no perder la fe a pesar de las situaciones y llegar a la meta final. El consumismo es totalmente contrario a lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice en Mateo 6, 19 al 21, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Teniendo en cuenta eso, hay muchos pasajes que podríamos tocar, ¿verdad? Pero no daría el tiempo. Hay un aspecto que yo anotaba cuando repasaba notas y es que hay una paradoja y el consumidor ya no está interesado en poseer lo que consume, pues el valor no está en tener, sino en consumir. Ahora les digo por qué. El mayor problema de Blockbuster, por ejemplo, fue que el consumidor de ellos necesitaba tener el producto para consumir, pero se vino después Netflix y ni siquiera necesita usted poseer para poder consumir. El modelo de negocio se ha copiado por muchas industrias también, pero ahora el cristiano moderno muchas veces ya no está interesado en poseer la fe que consume cuando usted participa de un servicio semanal. Le es suficiente con consumir y luego continuar con lo que le da placer temporal durante la semana. Nos hemos olvidado de la verdad del Evangelio, de la misión de la iglesia y del plan de Dios para la humanidad. Nosotros somos parte de ese plan. Cierto, yo no voy a decir, Dios no te va a bendecir. Claro, Dios quiere bendecirte con una bendición integral que te lleve a ser parte de su plan y que tú anheles cada día de que más personas se reconcilien con Dios y que no se pierdan y que no se vayan a una eternidad sin Él. Pero en esta parte de lo que acabo de decir, existe en el consumismo una palabra que se llama desechabilidad, que todo llega a ser desechable. Y muchas personas se terminan hablando o conociendo por interés, solo por vivir una experiencia, así como si las personas fueran productos a los que se les ha de sacar todo el provecho posible, pero una vez ya no puedan cumplir, una vez ya no nos den esa sensación de novedad o esa gran experiencia, hay que desecharlos. Hay que practicar el desapego porque las cosas, en este caso las personas, cuando hay un régimen de desechabilidad, no pueden o no deben repararse, solo sustituirse. Ahora, va más lejos que pensar que la desechabilidad se fortalece cada día más gracias a la digitalización de las relaciones. ¿Por qué dije todo esto de la desechabilidad? Para nosotros ser parte de la misión de Dios necesitamos ser discípulos y hacer discípulos. Pero los discípulos
nos tienen que nacer en el corazón esa compasión por las almas y entender que las personas no son desechables. Las personas que llegan a nuestra congregación y los que están a nuestro alrededor son potenciales cristianos, son personas que pueden conocer el valor del evangelio y que son mis hermanos. Entonces, si yo no voy a abandonar a un hermano, no lo voy a utilizar, sino que lo voy a amar. Y esas relaciones se están perdiendo con el consumismo. El consumismo nos está alejando. Y, Tanto que hoy en día, si quiero alejarme de alguien, un clic y lo bloqueo. Un clic y ya no más, ya no sé nada de esa persona. ¿Y qué pasó con reparar las relaciones? ¿Qué pasó con soportarnos unos a otros, animarnos unos a otros y de alguna u otra forma ser de bendición para otro y que esa persona se acerque al Señor por lo que yo haga por ellos también? y diste en la mentalidad de alguien así. Y digamos que yo te estoy escuchando y digo, caramba, yo soy un reconsumista. ¿Hay esperanza para mí? Por ¿Qué puedo supuesto. hacer para revertir esta tendencia y no pensar que todos son desechables, de que todas las relaciones pueden, yo puedo desapegarme, de que yo puedo vivir la vida? No, me he dado cuenta, por la gracia de Dios y de verdad. ¿Qué hago entonces para cambiar? ¿Hay una esperanza para el creyente que vive así o el que asiste a la iglesia así? Sí, hay esperanza, bastante, bastante esperanza y un ejemplo es poder regresar a aquello que es la única ruta a seguir y es la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar ejemplos como el del Sermón del Monte, cómo Jesús, estando en la tierra, daba ejemplos de cómo vivir, no solo de que soy salvo y ahí se olvidó, sino que puedo vivir para Él. Esa reeducación que tendríamos que hacer es como nacer de nuevo. Muchos cristianos ya no somos cristianos. Muchos cristianos nunca nacimos de nuevo, mejor dicho, porque nacer de nuevo nos tiene que hacer vivir para Cristo. Y eso en nuestras iglesias muchas veces falta porque ya no se le disipula a las personas. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza, pero necesitamos hacer el trabajo. Y muchas veces ese trabajo lo podemos hacer nosotros desde la plataforma en que estemos. Si soy asistente a una congregación, pues yo puedo hacer el trabajo con un amigo que llega y se sienta cerca de mí, no como el del restaurante que no se preocupa al de su lado, sino como aquel que sabe que somos un cuerpo en Cristo y yo puedo edificarlo. Hay esperanza y la palabra de Dios nos lleva a tener muchas respuestas para fundamentarnos en la vida que Dios tiene preparada para todo lo que le ama. Listo, gracias, Juan Carlos. ¿Qué dice el Pastor Pablo? ¿Hay esperanza para una iglesia que fomenta el consumismo? ¿Qué dos cosas prácticas puede hacer para revertir esta tendencia? No, dos cosas. O una, yo creo que debemos empezar a predicar, Juan Carlos lo decía, ¿no? Que la palabra de Dios, hay que hacerla central. Ahí comienza todo, ¿no? No tenemos que predicar otra vez expositivamente. Lo siento, suena como como un disco rayado, pero eso es la verdad. Tenemos que volver a leer la Biblia, de leerla. eh, o estudiarla, libros enteros y en su contexto, etcétera. Yo creo que eso, eh, ahí no podemos darle vuelta a eso. La otra es la comunión. Si uno sigue pensando en Hechos capítulo 2 42, la comunión los unos con los otros. A la larga tenemos que agarrar y cambiar las iglesias de tal manera que haya a la entrada un gran campo para tomar café y hablar. Yo digo, discipulado ocurre tomando café o té o agua, lo que quieras, no importa, pero estar juntos y poder compartir nosotros los unos con los otros y lo que mencionaba también María Paula, ¿no? La hospitalidad, eso puede funcionar en ese contexto. Y bueno, le doy ahí como si dice, una adición, esa es gratis. eh, Eso. pero si uno va con Hechos 2:42 al 47, entonces uno debe pensar en la cena del Señor como un recordatorio que Cristo es el centro de la iglesia y el que nos mueve y para el que nos movemos. Y la oración naturalmente, y la otra es el temor de Dios. Esa es una parte que a veces se olvida porque solo leemos el versículo 42
y no seguimos leyendo hasta el 47. El temor de Dios juega un papel en todo el Nuevo Testamento y el temor de Dios significa me aparto del mal. El pecado nos tiene agarrados, frenados. Hebreos 12, yo no voy a predicar acá, pero eso pica, ¿no? Cuando uno lee Hebreos 12 y uno dice que miremos a Jesús, pero que también nos despojemos, quitemos todo lo que es un peso y que nos impide correr. Yo creo que aquí hay unos elementos, le di 5 ahí, que nos pueden ayudar Vale, para no, gracias, revivir. gracias. María Paula, aparte de la hospitalidad, que es tu tema, claro que sí, gracias porque de verdad muchas personas han sido bendecidas por la hospitalidad de tu casa. ¿Qué otra cosa podría hacer la diferencia en una persona que quiere salir de esto, cambiar esta cultura en su propia vida? Pues yo creo que comienza conmigo. Entonces, yo creo que el principio es poder reconocer el juicio que yo tengo a veces contra la iglesia. Muchas veces, si estoy funcionando en el consumismo y me desagrada el producto, entonces puedo tener juicio contra la iglesia. Y entonces recordar que yo soy la iglesia, este es el cuerpo de Cristo, la iglesia tiene que tener unidad. Entonces el arrepentimiento sobre el juicio, porque no me importa cómo esté el estado de la iglesia, al final Dios reina aún en el estado en que esté la iglesia, Dios reina, Dios está sobre todo. Y es su iglesia y Él hará lo que Él quiera hacer con la iglesia. Y si Amén, yo, amén. y si yo me paro en mi burro y con todos mis juicios, y si no es así, así, yo no hago, yo no sirvo. Eso es un corazón en contra a Dios y es un corazón que Dios va a juzgar. Entonces yo creo que aparte de la hospitalidad es el arrepentimiento y soltar el juicio y comenzar a hacer una cosa, un cambio que yo deseo ver en la iglesia, en mi iglesia, comenzar a hacer eso y tal vez si yo siento que falta algo en la iglesia, que yo no estoy consumiendo algo que deseo en la iglesia, tal vez Dios está llamándote a ti para que tú traigas algo nuevo que Él te ha impartido a tu comunidad, para que su espíritu se mueva y la comunidad florezca. Amén. Y mira, Inés lo dijo, pero tú también en otras palabras lo estás diciendo. A veces las quejas y las críticas y el juicio de los creyentes que asisten a un lugar tiene que ver con temas como de lo que no cuadra, de lo que no está bien, y se usan palabras incluso como, ay, no, no somos excelentes, no hay excelencia ni eficiencia, cuando la verdad el cuerpo funciona más en el amor, ¿no? Que en la excelencia, porque nos amamos, podemos, y por eso hay mucho versículo que ayuda a entender que el cuerpo de Cristo no está en busca de la excelencia, sino está en busca del desarrollo, del crecimiento, de la madurez. Y a veces hay que tener mucha paciencia porque los indicadores de excelencia no van a estar hasta que no Dios no transforme la vida. Y claro, si tuviéramos que darle una palabra a los pastores, yo el primero entre ellos, pues a veces nosotros presentamos lo que queremos de la iglesia desde una manera consumista. Tenemos un vocabulario que no ayuda, tenemos unas medidas que ponemos que no ayudan. Por ejemplo, uno ya se para y dice, ¿cómo podemos hacer para atraer más cristianos? Satisfacer sus necesidades, que se queden aquí, no se nos vayan. No, pero parece bueno, pero bien consumista, porque realmente lo que Dios le interesa es cómo podemos hacer para crecer a la estatura de Cristo, cómo podemos hacer para que nosotros seamos transformados por Dios, cómo podemos ayudar a otros a crecer en la medida que Dios espera, diferentes medidas, ¿no? Pero un vocabulario que hay que empezar a cuidar. Y concluyendo, yo también estoy muy de acuerdo con el tema de la palabra de Dios, temas como por ejemplo el contentamiento. No se oye ese tema, más bien es tenga lo que más pueda, pero el contentamiento, eso de sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, bueno, son temas que hay que volver a resaltar. No, no, no es que
todo va a ser siempre en la abundancia. A veces navegamos por la escasez y es parte del trabajo, del trato de Dios con nosotros. Hay que en realidad tomar estas citas y volverlas a traer. Me encontré con una cita en el Salmo 62 que quería dejar con todos. Ya el tiempo se nos está acabando. Vamos a dejar esto. Mira que el Salmo 62:10, que el Salmo 62 es interesante, pero el versículo 10 dice, no te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Y ese versículo es interesante, o sea, mira, vas a conseguir las cosas. La persona dice, yo voy a conseguir las cosas, extorsionando, manipulando, robando, bueno, no lo haga. Ese es el primer llamado. Y el segundo es, y si lo haces bien y aumenta, no las hagas el centro de tu vida. ¿Qué mensaje que hay que volver a compartir, a llevar? Dios nos bendice para que podamos ayudar a otros a conectar con Él. Hay más propósito en eso que solo consumir. Bueno, buenas conclusiones. Gracias por esta conversación. Pues oremos que el Señor nos ayude a tener como una mirada correcta sobre este tema. Entonces, voy a invitar al pastor Humberto para que ore. Esta noche sí va a orar, pastor Humberto, para concluir el tema. Claro, Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo le claro. pareció este conversatorio? Y por favor, ore para terminar. Sí, no, no hay nada que añadir. Todo muy, muy relevante y al punto. Am, si pudiera solamente unos 2 minutos, necesitamos, yo creo, considerar también si nosotros o la iglesia estamos viendo la gracia de Dios desde un punto de vista de consumismo. En África yo vi mucho esto, es de dar tu ofrenda o dar cierta cantidad y Dios te va a sanar o Dios te va a dar de su espíritu. Y no es realmente nuevo esto. En Hechos 8 tenemos el caso de Simón, que cuando vio que le pusieron las manos sobre la gente y recibieron el Espíritu Santo, él ofreció dinero. Es una perspectiva consumista de la gracia de Dios. Entonces, yo creo que la pregunta que necesitamos hacernos también es, ¿por qué diezmo? Diezmo porque quiero obedecer a Dios y porque amo al Señor Jesús y quiero hacer lo que Él me pide. O estoy diezmando porque Dios me va a bendecir. O voy a ayudar a un necesitado porque, bueno, Dios me va a ayudar a mí, Dios me va a bendecir a mí por estar ayudando. O lo hacemos porque simplemente amamos al Señor y queremos caminar en obediencia al Señor. Entonces son preguntas solamente que necesitamos hacernos, de no ver nosotros mismos la gracia de Dios como un consumismo ni presentar la gracia de Dios como una cosa de un producto a consumir. La gracia es gratis, o sea, no hay costo por eso, no hay nada que podamos nosotros pagar por la gracia de Dios. Es algo que no tiene, que nunca podríamos nosotros cubrirlo con cuestiones monetarias, o de esfuerzo, de trabajo, de nada. Simplemente es algo que recibimos de Dios. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tema tan importante y tan importante que es la hospitalidad y que se ha descuidado o hemos descuidado, muchos de nosotros, que no abrimos nuestro hogar para recibir a otros y tratar de ministrar tu amor hacia ellos. Todo lo que se ha tratado, de que mis hermanos han participado y han contribuido, Señor, que tu Santo Espíritu continúe hablando a nuestros corazones para que podamos crecer y madurar y podamos, Señor, caminar en obediencia a ti y a tu Espíritu.
y pero que sobre todas las cosas, que todo lo que hacemos, Señor, es para glorificar tu nombre. No es para recibir nada a cambio, sino es para que tu nombre sea glorificado y que tú seas exaltado en todo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Humberto. A todo nuestro grupo de panelistas, Juan Carlos, gracias. María Paula, ustedes se prepararon, traían eso, pero clarísimo. Pastor Pablo, fue una conversación muy, muy agradable. Que el Señor les bendiga. Solo me queda decir que mañana nuevamente con este mismo link a esta misma hora, vamos a tener la última sesión en esta, la iglesia y las tendencias especialmente comerciales, globales, y mañana con otro tema, el tema del hedonismo, otro tema de esos bien de actualidad. Así que aquí nos vemos, Dios les bendiga y vayan en paz.